como la metodología de la sesión, vamos a hacer más como un tipo de discusión, entonces sí la vamos a poder grabar como tal y tenerla pues para el estudio posterior. Entonces, buenas noches a todos, muchas gracias por conectarse a esta sesión. El día de hoy nos va a estar acompañando Alejandro Guerrero, él es interno mayor de la Facultad de Medicina y también es un investigador de larga data pues del semillero Sinapsis. Adicionalmente, como Salo ya lo presentó ahorita, nos va a estar acompañando la doctora Margarita Giraldo. Ella es neuróloga e investigadora del Grupo de Neurociencias de Antioquia, además pues de el doctor David Aguillón, que siempre nos está acompañando como en todas estas sesiones. Entonces, Alejo, adelante. Y el doctor Santa Cruz ya lo vi por ahí conectado, cualquier cosa. Adelante, Alejo. Buenas noches a todos, muchas gracias. En un momento ya voy a prender mi cámara y voy a compartir pantalla. Me disculpo antemano si presento de pronto alguna intermitencia con la señal, porque bueno, este mes me encuentro rotando en un pueblo y entenderán pues que la señal a veces no es la mejor, pero esperemos que funcione sin problema. Ahí debe estar encendiendo mi cámara y permítanme, va a compartir pantalla. Ya deben estar viendo la pantalla y me confirman porfa si se ve la presentación. Sí. Sí, Alejo. Listo, excelente. Entonces, bueno, de antemano pues agradecerles por este espacio. Estos encuentros, como nos mencionaban ahorita, realmente han sido bastante provechosos, han sido una oportunidad pues bastante buena de acercarnos y tener un espacio para conectarnos entre las facultades tanto de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Javeriana y de otras universidades pues a las que han llegado estas iniciativas, y que bueno, finalmente es un espacio bastante provechoso y bastante valioso precisamente para difundir un poco más, expandir un poco más el conocimiento en torno a temas de las neurociencias que son de interés para todos nosotros, y para fortalecer lazos que finalmente también creo que es una misión importante de los semilleros de investigación, de los grupos de investigación, de los grupos de interés y bueno, demás agrupaciones con las que contamos en las universidades. Entonces el día de hoy voy a intentar ajustarme lo más posible al tiempo. Tenemos un tiempo pues como de 1 horita para hablar un poco en torno a la demencia frontotemporal y la esclerosis lateral amiotrófica. Digamos que un espectro de presentaciones clínicas que desde hace ya varios años atrás se viene ganando un poco más de visibilidad y relevancia, y ha aumentado notablemente la investigación en torno a esto, y que bueno, el día de hoy pues nos trae para que discutamos un poco sobre esto y sobre también en nuestro medio cómo podemos aproximarnos en torno a una entidad que tal vez ha sido bastante estudiada en otros países, pero que en nuestro contexto aún podemos desarrollar un poco más de estrategias para profundizar. Como mencionaba Nati, la dinámica de la sesión de hoy va a ser un poco híbrida en torno, pues, o con respecto a como he visto que se hacen las dinámicas en sesiones anteriores, que se hace muy a modo de conversatorio. Varios estudiantes me comentaban que este tema pues les interesa y que les gustaría tener como un recorderis chiquito de algunas nociones que son importantes para poder adentrarnos en esto. Entonces va a ser a la par de una discusión, una presentación de algunos contenidos como a modo de revisión cortica, en donde podamos discutir elementos esenciales para que todos estemos como en la misma página. Y a lo largo de la presentación voy a tener algunas preguntas dirigidas obviamente a todo el público
y pues especialmente también al doctor David Aguillón y a la doctora Margarita, para que pues podamos ampliar un poco, aprovechando el bagaje que tienen ellos tan amplio en torno pues como a pacientes con estas patologías. ¿Listo? Bueno, inicialmente vamos a hablar de unos conceptos, como les mencionaba, introductorios en cuanto a lo que es la demencia frontotemporal y la esclerosis lateral amiotrófica. No pretendo hacer una revisión a profundidad porque evidentemente pues el tiempo no nos alcanzaría y se nos escaparía de las manos, pero sí hacer una acotación y unas anotaciones importantes para que todos pues como comprendamos de dónde surge también este boom, podríamos decirlo, y esta mayor visibilidad en torno a la identificación de lo que son unas entidades que posiblemente correspondan a un mismo continuo, a un mismo espectro fisiopatológico de la enfermedad. Entonces, a grandes rasgos, inicialmente, voy a correr esto por acá, una ventanita que me aparece por si les aparece también. Unos términos importantes a aclarar cuando hablamos de demencia frontotemporal, y son la distinción entre lo que es degeneración lobar frontotemporal y lo que es demencia frontotemporal. Cuando hablamos del término degeneración lobar frontotemporal, nos referimos a un grupo de entidades histopatológicas que se manifiestan clínicamente como demencias frontotemporales y síndromes relacionados. Aquí el grupo pues como de patologías es mucho más amplio que únicamente lo que llamamos nosotros demencias frontotemporales, como vamos a ver en diapositivas más adelante. Cuando utilizamos el término de demencia frontotemporal, es un término que podríamos decir es sombrilla en relación o en torno pues como a que engloba un grupo de síndromes clínicos causados por una etiología neurodegenerativa que conlleva a esos cambios cognitivos, comportamentales, que ya vamos a profundizar un poquito más adelante. Dentro de esta podemos incluir lo que es la FT y su variante comportamental y las variantes lingüísticas, dentro de las cuales podemos agrupar la fase primaria progresiva semántica y la variante no fluente o agramatical. En cuanto a unos datos epidemiológicos importantes, la demencia frontotemporal se ha evidenciado pues, que en varios contextos se puede considerar como la tercera causa de demencia más frecuente a nivel mundial y la segunda en menores de 65 años, con una incidencia oscilada entre 1 a 8 por 100.000 personas y una prevalencia entre 2 a 20 por 100.000 personas, que aumentan ambas con la edad y que tienden a estabilizarse un poco a medida que pasamos la octava o novena década de la vida. La representación de lo que se ha escrito en la literatura es supremamente amplia. Yo encontré pues datos que incluso pues nos ponen en un rango que tal vez no nos presente pues mucha información, porque pues tienen unas variaciones también como con respecto a factores geográficos, genéticos, que pueden ser pues como de importancia al momento de identificar estos datos. Entonces, a grandes rasgos, tiene una presentación que puede ir tan temprano como desde los 20 hasta los 80 años dentro de lo que se ha reportado en la literatura. Y dentro de todas estas, la variante más frecuente que encontramos es la variante conductual. ¿Listo? Cuando ahondamos un poco en torno a los aspectos neuropatológicos, encontramos pues, que las principales proteinopatías que se asocian a todo lo que hace parte pues, como del espectro de la generación lobar frontotemporal están, y bueno, puntualmente enfocándonos en lo que son las demencias frontotemporales, encontramos las taupatías, las proteinopatías asociadas a TDP43 y las proteínas relacionadas con la proteína FET. Las proteinopatías relacionadas con proteína FET. Cada una de estas es importante en tanto que la evidencia y lo que nos han demostrado varios estudios indican que, bueno, uno, tienen algunas asociaciones puntuales, estos hallazgos histopatológicos, con respecto a variantes genéticas específicas, y dos, a que también hemos podido identificar algunos patrones clínicos o de presentación y de evolución de pacientes que presentan estas características neuropatológicas y las variantes genéticas determinadas,
en relación pues como con la progresión y la presentación de la enfermedad, como ya vamos a ver pues también un poco más adelante. Esta imagen únicamente como para mostrarles la gran cantidad de enfermedades que se pueden agrupar dentro de lo que nosotros podemos llamar una degeneración lobar frontotemporal. ¿Listo? Entonces es bastante amplio, ¿sí? Solamente como para que lo tengan ahí presente. Y miren que dentro de cada una de las proteinopatías que yo les mencionaba, se amplía aún más las posibilidades de presentaciones clínicas que podemos encontrar en los pacientes. Cuando ya entonces hablamos de la parte, ahondamos en la parte genética, y esto es muy importante también como lo vamos a ir mencionando a lo largo de la charla, especialmente cuando ahondamos sobre esa presentación cognitiva y motoneuronal en los pacientes, identificamos que, bueno, hay casos de demencia frontotemporal que se clasifican como esporádicos, hay otros que se clasifican como familiares o como genéticos. Y dentro de estas variantes genéticas, el 50% corresponde al menos a variantes genéticas en 3 genes, que son el de la progranulina, C9orf72 y el MAPT, con una penetrancia alrededor del 95% en MAPT y 70-90% en progranulina y C9orf72. Y como les mencionaba hace un momento, se han identificado algunas características puntuales clínicas en cuanto a evolución y presentación y pronóstico, dependiendo de las variantes genéticas que se presenten. En MAPT, por ejemplo, se asocian con mayor frecuencia y gravedad a síntomas conductuales, particularmente desinhibición, comportamiento compulsivo y demás, como dentro de lo que encontramos en las variantes EDFT conductuales. Progranulina, se ha identificado ansiedad y depresión y síntomas neuropsiquiátricos como factores pues, que se podrían presentar predominantemente con esta variante. Y C9orf72, muy importante cuando ahondamos en lo que es DFT-ELA, porque se ha identificado que muy comúnmente tiene una predominancia en cuanto a presentación de tanto la parte pues, cognitiva, la demencia frontotemporal, y concomitante la posibilidad de presentación de síntomas comportamentales, psiquiátricos y motoneuronales. Ya cuando andamos en la parte, un poco en la parte clínica, aquí bueno, hay varios criterios que seguramente ya conocemos. No voy a explicar pues como a profundidad cada uno de los criterios que existen para cada una de las variantes de demencia frontotemporal, pero sí mencionar algunas características puntuales pues a raíz de ellos que son interesantes pues e importantes a tener en cuenta cuando andamos lo que es DFT-ELA. Cuando hablamos de la variante comportamental, entonces pues de entrada están unas características y unos cambios y alteraciones comportamentales que son predominantes en estos pacientes, como la desinhibición conductual, la apatía, que va a ser muy importante cuando más adelante conversemos un poco en torno a qué consideramos, por ejemplo, ELA con alteraciones comportamentales y qué consideramos ELA con alteraciones cognitivas. Pérdida de simpatía o empatía, comportamientos perseverantes, estereotipados, compulsivos, movimientos repetitivos simples, hiperoralidad. Cambios cognitivos dentro de los cuales predominan alteraciones en funciones ejecutivas con relativa preservación de memoria y funciones visoespaciales. Síntomas psiquiátricos que se pueden presentar hasta en 1/3 de los pacientes. Y alteraciones motoras, parkinsonismo, signos de enfermedad motoneuronal, que pues también se pueden presentar de forma muy, digamos que predominante con respecto a otras variantes de DFT en esta variante comportamental. Cuando entonces ahondamos dentro a lo que es afasia primaria progresiva, esta distinción pues es importante también como para intentar ubicarnos un poco en torno a lo que estamos conversando. Podemos identificar unas variantes dentro de las que se han descrito la variante no fluente gramatical, la variante semántica y la variante logopénica.
Cuando hablamos de la variante no fluente gramatical y la semántica, nos estamos agrupando dentro de esos síndromes clínicos que se pueden clasificar dentro de esa DFT con sus variantes lingüísticas, ¿cierto? Con la descripción pues de sus hallazgos histopatológicos y las proteinopatías como se ve ahí. Por ejemplo, en la no fluente gramatical se ha descrito hasta un 70% con compromiso por taupatías y en 30% de TDP43. La variante semántica, una predominancia ya de proteinopatía por TDP43. Y ya la variante logopénica la clasificamos, digamos que la metemos dentro del grupo de variantes atípicas de la enfermedad de Alzheimer y tiene pues dentro de sus hallazgos histopatológicos y fisiopatológicos hallazgos pues que encontramos dentro de la enfermedad de Alzheimer como lo es la taupatía y el beta-amiloide. Listo. Características clínicas a grandes rasgos de lo que es variante no fluente gramatical. El agramatismo, cuando hablamos de agramatismo, vemos en los pacientes en el contexto clínico varias dificultades y errores y alteraciones en cuanto a la composición gramatical del lenguaje. Tienden a hablar con frases cortas, simplificadas, con omisión de morfemas, con una habla esforzada, una habla forzosa pues que se le siente al paciente, utilización de menos verbos que de sustantivos, pueden presentar en muchos casos apraxia del habla, alteración de la prosodia, alteración de comprensión de frases gramaticalmente complejas. Y ya cuando hablamos de lo que es variante semántica, entonces hablamos ya de una predominancia, de una alteración en comprensión de palabras aisladas, especialmente de objetos de baja frecuencia, lo que es alteración de nominación por confrontación, que estos dos digamos que son como esos criterios iniciales cuando nos paramos en los criterios diagnósticos de la fase primaria progresiva de la variante semántica, para nosotros identificar un paciente pues, que pudiese cumplir con criterios para esta patología. Y dentro pues como de la evaluación, simplificación, parafasia semántica, circunloquios, preservación relativa pues de la repetición y a la producción del aula. Y ya pues como hacia grandes rasgos dentro de lo clínico para distinguir. Esta imagen es una imagen supremamente interesante, tal vez a la luz de la evidencia actual puede que tenga algunas imprecisiones y que se pudiese mejorar y robustecer mucho más, pero es muy interesante en tanto nos intenta plasmar para que nosotros podamos visualizar cuál es esa interrelación entre lo que son esas diferentes presentaciones clínicas que vemos en la parte superior. Aquí esto primero es variante comportamental, variante semántica, no fluente, aquí síntomas de parkinsonismo y aquí motoneuronales, de enfermedad motoneuronal, con los correlatos neuroanatómicos que vemos pues como en esta parte de las neuroimágenes y los correlatos neuropatológicos, histopatológicos y genéticos, ¿cierto? Entonces vemos que hay una fuerte pues compromiso y una fuerte relación entre lo que son las taupatías por TDP43. Dentro de estas, lo que ustedes ven en los colores A, B, C, D, son aquí en la parte de abajo, no sé si se me vea un puntero acá, en esta parte de acá, son las diferentes subclasificaciones que se pueden hacer por inmunistoquímica y demás estudios de esas proteinopatías TDP43, dentro de las cuales las tres relativamente he leído yo, y pues dentro de lo que encontré armando pues como esta revisión, se pudiesen asociar con cambios cognitivos y motoneuronales, aunque por ejemplo aquí nos muestra pues que la predominancia es definitivamente en lo que es TDP43B, y alteraciones genéticas, como les mencionaba unas diapositivas atrás, en variantes en C9orf72. Entonces aquí pues puntualmente nos están mostrando que dentro de esto, esa correlación de variante genética, patológica y neuroanatómica, como esperaríamos encontrar en neuroimágenes, la podemos evidenciar con una presentación clínica de pacientes que pueden presentar cualquiera de las variantes de demencia frontotemporal,
comportamental, esta en azul más clarito es semántica y esta como en un verde no fluente. Y hallazgos motoneuronales. ¿Listo? Evidentemente, pues hay otro aspecto pues también grande dentro de lo que podemos encontrar pues aquí en esta imagen, pero importante digamos que ponerle bastante atención como a esta parte de la imagen. Y esto nos lleva a considerar muchas cosas, porque, bueno, de entrada ya vemos que hemos ido avanzando un poco más en cuanto a la caracterización de estos pacientes que pueden presentar ambos tipos de presentaciones cognitivas dentro de lo que nos puede incluir ese espectro, ese síndrome de demencia frontotemporal y motoneuronal, que más adelante vamos a hablar un poco en qué momento pues podemos hablar propiamente de su propiamente enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica. Y con esto entonces yo quiero pues iniciar haciendo unas preguntas abiertas pues al público y evidentemente pues al doctor David, a la doctora Margarita en relación, intentaré más inicialmente como un sondeo con la experiencia en la práctica clínica que han tenido, y obviamente pues a los estudiantes y demás en las rotaciones que han podido tener, por ejemplo, ya sea en los centros de investigación aquí en la Universidad de Antioquia o en la Javeriana, en relación con lo siguiente. Entonces, inicialmente, como para hacer un sondeo, pues un bagaje, ¿qué tan presente es la manifestación motoneuronal en pacientes de nuestro contexto diagnosticados con DFT? Y digamos que la pregunta la hago específicamente con ese fin de, uno, intentar identificar y visualizar un poco más efectivamente el espectro pues, clínico que puede comprender un paciente con DFT, porque muchas veces nosotros estudiamos los criterios y hay pues como en la literatura unas cosas muy claras y escritas en relación a cada patología, pero cuando uno llega a la práctica clínica realmente eso no es de blancos y negros, sino que hay un espectro pues como de presentaciones supremamente amplias y los pacientes muchas veces no se encasillan dentro de esas características típicas que leemos en los libros, sino que es un conjunto de cosas que nos llevan precisamente a estudiar estos tipos de presentaciones como lo es la DFT y la ELO. Entonces, no sé si pues de entrada, tal vez alguno pues de los que están presentes, el doctor David o la doctora Margarita, quisieran comentarnos un poco acerca de estas manifestaciones motoneuronales, específicamente en cuanto a los pacientes que hemos tenido la oportunidad de ver en los grupos con DFT. La pregunta específica es cuál, Alejandro. La pregunta específica, doctora, es, podríamos simplificarla como de la siguiente manera. En los pacientes que han visto ustedes con demencia frontotemporal en cualquiera de sus variantes, ¿qué tan común o qué tan frecuente es encontrar manifestaciones motoneuronales? Ya. Bueno, yo pues hace rato no reviso la epidemiología de la concurrencia de, digamos, de FTL, pero de los que tenemos nosotros, yo diría que es el grupo más escaso. Ahorita cuando hiciste la presentación de los fenotipos de la demencia frontotemporal, hablabas de la variante comportamental, de la variante lingüística y está la otra que es la variante motora, que tiene todo ese espectro parkinsoniano, ¿cierto? La degeneración corticobasal, la atrofia multisistémica, la PSP y por supuesto la ELA. Dentro de todos los pacientes que nosotros hemos visto, o sea, es el menor número, muy pocos pacientes realmente. De pronto Juan Marcos, yo no sé si David recuerde, en esa base de datos que tenía Juan Marcos, que era una base de datos de pacientes con enfermedad motoneuronal, que eran como 35 pacientes, pues a esos pacientes se les empezó a hacer como
como un perfil cognitivo y realmente para nosotros los que cumplieron digamos, el diagnóstico de DFT, hasta donde yo recuerdo fueron 5 pacientes. O sea, son muy pocos realmente. Muchas gracias, doctora. No sé, David, qué... Profe, En lo hola. que tú recuerdas Sí, de esa realmente el base de número es muy datos de Juan bajito. Marcos. ¿Ah? Sí, profe, el número es... ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Perfecto. Que el número es muy bajito y yo creo que es interrogante, porque en ese escenario que tuvimos con ese grupo de pacientes, eran pacientes con ELA, que tenían síntomas comportamentales y diagnosticábamos la demencia, pero no eran en el sentido contrario, ¿cierto? O sea, no eran pacientes con diagnóstico de DFT que lo hubiéramos encontrado trastornos motoneuronales, excepto en un caso que recuerdo muy bien. Pero normalmente eran pacientes con ELA que empezaron a tener trastornos de la conducta, cambios en su funcionalidad y cumplían pues los criterios para DFT, pero el número, como menciona la doctora Margarita, es un número muy pequeño. Digamos que nuestro centro es más bien muy enfocado en Alzheimer y los casos de DFT no tienen un número tan alto, pero en nuestra experiencia y nuestra casuística, como menciona la profe, los números del espectro de DFT las hizo muy reducidos. Listo, mil gracias. Creo que eso me responde pues un poco también preguntas adicionales que tenía pues en relación como con esto, por ejemplo, y cosas pues que yo puntualmente me puse a buscar en la literatura porque bueno, no encontraba como un consenso en todos los casos. Pero en cuanto a si en nuestro medio se mantiene la predominancia de manifestaciones motoneuronales en pacientes, por ejemplo, con DFT variante comportamental, sobre las variantes lingüísticas, puntualmente pues, de afasia primaria progresiva, que dentro de lo que más encontré en la evidencia, efectivamente, pues lo que se ha escrito, no en absolutamente todas, pero sí digamos que hay una predominancia un poco más marcada en cuanto a encontrar esa interrelación pues como del espectro el AFT, puntualmente cuando teníamos pacientes, cuando en la literatura se tenían pacientes con DFT en variante comportamental, y también pues digamos que eso me responde un poco esta segunda pregunta, es qué tan común es encontrar esas manifestaciones en pacientes con afasia primaria progresiva, es decir, hablando de esa variante lingüística de la DFT. Puntualmente lo hacía también en relación a un paciente que tuvimos recientemente, pues que tuve la oportunidad de ver yo, que realmente pues no tuvo el diagnóstico propiamente de una afasia primaria progresiva y una ELA concomitante, pero sí tenía algunos indicios pues como de manifestaciones motoneuronales. Un paciente que cuando hice la rotación en el grupo de neurociencias de Antioquia tuvimos la oportunidad de presentar en el staff, sin ahondar pues como en datos pues como personales del paciente, obviamente por confidencialidad, pero sí era una presentación más pues desde la parte de un paciente con características de una fase primaria progresiva. Estábamos ahí en la discusión si predominaban elementos más desde lo fluente gramatical y lo semántico, y hay algunos hallazgos motores que empezó a presentar. Puntualmente tenía manifestaciones pues como de parkinsonismo y algunas manifestaciones que clínicamente quedaron pues ahí aún como interrogadas en cuanto a, por ejemplo, fasciculaciones en lengua, que se intentó hacer pues un estudio electrodiagnóstico para intentar identificar y que finalmente pues el estudio no evidenció como un hallazgo propiamente anormal en torno a esto, pero que sí nos pone pues como nuevamente en lo que les comentaba ahorita, de que completamente esto no es algo pues como de blancos y negros, sino que hay como un espectro. Y esa fue digamos que parte pues como de alguna de las conclusiones, puede que en este caso, ese caso clínico
estuviese iniciando con algunas manifestaciones motoneuronales. Ahorita les voy a mostrar algunos datos como de lo que se ha mostrado de latencia de tiempo entre presentación cognitiva y motoneuronal en estos pacientes, que más adelante en el seguimiento ve que se manifiesten ya propiamente como algo motoneuronal, o que se quede pues dentro de lo que es esa presentación intermedia de manifestación motoneuronal sin cumplir propiamente un criterio pues como diagnóstico de una esclerosis lateral amiotrófica en un paciente pues que de base tiene la alteración cognitiva de una fase primaria progresiva. Mira, Alejo, eso que estás diciendo es muy importante y eso nos lleva como a considerar, digamos, la forma como han ido evolucionando los conceptos y las definiciones como tal de las diferentes afecciones. Por ejemplo, inicialmente se creía que los pacientes con demencia tenían únicamente, sobre todo pues cuando hablábamos de las demencias corticales, que tenían un problema era cognitivo como tal, pero que la parte motora no estaba comprometida. Entonces, digamos que los primeros pacientes que fueron definidos con demencia frontotemporal, no se hablaba de un compromiso motor en los pacientes. Eso es un concepto que ha venido cambiando con el tiempo. Pero lo contrario también ha sucedido. Por ejemplo, que una enfermedad que se considera motora propiamente se le encuentre con el tiempo el compromiso cognitivo. Lo que ha pasado, por ejemplo, históricamente con el Parkinson y lo que ha pasado históricamente con la ELA. Para mencionar, últimamente se han descrito en la literatura compromisos de lenguaje, compromisos de la comunicación que no estaban descritos antes en pacientes con ELA. ¿Por qué? Porque los compromisos clásicos de los pacientes con ELA eran básicamente tres. Era un problema disártrico, un problema disfónico y algunos pacientes con un problema apráxico, aunque algunos autores inclusive discuten si eso sí se podría llamar apraxia, en el sentido de que cuando hablamos de apraxia estamos hablando de la integridad de unas vías motoras, pero que el movimiento no se puede realizar. Entonces, de todas maneras, aquí hay una alteración de la motoneurona, entonces de pronto no está tan íntegra esa vía motora. Pero, por ejemplo, la disfonía, que es pues la disfonía se caracteriza sobre todo por una alteración, digamos, del timbre vocal. Eso es una manifestación de la dificultad de la comunicación en estos pacientes con ELA. Y de la misma manera, la disartria, donde en la disartria hay una alteración en el control muscular de los mecanismos del habla. Entonces, hasta ahí esas eran las, digamos, como las alteraciones que se sabían y se definían en los pacientes con ELA. Pero últimamente hay descripciones en la literatura, inclusive nosotros tenemos un caso que vimos el año pasado de un paciente muy complejo en donde tuvimos una historia clínica que nos refirió la esposa y que nos mandó para un lado, o sea, como para un concepto diagnóstico cuando la esposa refirió la historia clínica de lo que le pasaba. Pero después, en un reinterrogatorio a un vecino, porque eso no nos cuadraba por ningún lado, entendimos que el paciente venía con alteraciones del habla desde hacía mucho tiempo, que parece que se le agudizó en un momento dado por un SB que se juntó ahí. Pero, por ejemplo, en ese paciente es muy interesante porque es uno de los pacientes, digamos, tal vez es el segundo paciente en el que yo encuentro que tiene una ELA, tiene una disartria, pero además de tener una disartria, tiene claramente una afasia primaria progresiva de tipo no fluente, donde ha ido avanzando, inclusive ya empieza a tener hasta un compromiso semántico. Entonces, es muy interesante porque este paciente, como les digo, ha ido involucionando en el tiempo y a medida que progresa la enfermedad, entonces se conjugan otras formas de afectación de la manifestación que no son de esa manifestación de la dificultad de la comunicación, que no son las típicas que refiere la literatura. Entonces ya se empieza a hablar de un caso muy complejo porque además de tener el compromiso cognitivo, tiene el compromiso motor porque francamente tiene una ELA ya demostrada por electromiografía y todo, y además con una valoración de lenguaje formal
realizada, por ejemplo, en el grupo por una de las fonoaudiólogas, nos dimos cuenta que además tiene una fascia primaria progresiva, no fluente, o sea, no es solamente la disartria, no, sino que tiene un problema afásico como tal. ¿Sí queda claro? Sí, sí, supremamente claro, doctora. Y es muy interesante precisamente por eso que mencionaba muchas cosas, muchas veces, y creo que eso ha sido parte de la experiencia también, que al menos, bueno, me atrevería a decir que el grupo de neurociencias ha permitido evidenciar, y es que ese seguimiento tan, tan rico y tan estrecho y tan juicioso y ese acompañamiento pues, que se le ha hecho a lo largo del tiempo a los pacientes, precisamente ha permitido evidenciar e identificar elementos clínicos, elementos, bueno, dentro de todo el estudio de cada paciente, que de otra forma no se hubiesen podido identificar tan fácilmente si solamente pues abordamos un paciente en un momento del tiempo. Y es parte de lo que ha permitido en estudios, y que he leído yo que ha permitido en estudios en muchas otras partes del mundo, de ampliar un poco más ese conocimiento que tenemos en cuanto a la presentación del espectro pues de patologías como lo que es DFT y ELA. Entonces, supremamente interesante esa acotación, doctora. Entonces, perdón, cuando yo les decía ahorita que la esposa pues, con el interrogatorio nos había tirado como hacia una impresión diagnóstica, es que cuando ella lo llevó a una consulta, porque ese paciente nos lo remitieron a nosotros de Bello, y en el motivo de consulta ya a Bello, la señora decía que había perdido el habla de un momento a otro. Y a nosotros nos parecía muy raro porque nosotros no encontrábamos nada como agudo de origen vascular, porque decíamos una pérdida del habla súbita, pues uno dice, o un trauma encefalocraneano pues que haya tenido el paciente, o que el paciente haya tenido un SB, pero él no había tenido ni lo uno ni lo otro. Y no, realmente, o sea, parece que sí tuvo como algo vascular, pero como muy ligero y que fue como muy transitorio, pero ya reinterrogando al vecino nos dijo que es que él venía con dificultades para hablar desde hacía 6 meses, que cada vez se le entendía menos, ¿cierto? Esa fue la cosa. Y ya en la evaluación encontramos lo que estoy mencionando. O sea, además de la disfonía y la disartria, tenía la APP no fluente. Excelente. Muy interesante, doctora. Sobre todo también porque pues el enfoque, digamos que dentro de lo que es el interrogatorio, como pasa pues casi que en toda medicina, también pues se aplica en gran medida dentro de lo que es la aproximación, el enfoque del paciente con una enfermedad neurodegenerativa, ¿cierto? Que finalmente da la gran mayoría de elementos para uno, dentro de esa anamnesis, después guiar lo que va a ser pues como la aproximación y el enfoque con otras herramientas en cada caso. Bueno, esta pregunta pues realmente la trae más como una pregunta al aire. Ya les voy a contar un poco de lo que encontré pues en cuanto a la razón fisiopatológica por la cual hay una predominancia en la manifestación motoneuronal en variante conductual de la DFT. Realmente no es algo que se haya estudiado muy ampliamente, pero sí hay algunos hallazgos pues, y como algunas asociaciones que se han podido hacer puntualmente de diferencias fisiopatológicas de variantes lingüísticas con respecto a la comportamental en relación con la posibilidad de esa presentación motoneuronal. Ya ahorita voy a comentarles pues un poco como de esto. Doctora, ¿iba a hablar o alguien más iba a hacer algún comentario? No, yo no. Listo. Bueno, y hablando entonces puntualmente de lo que es esclerosis lateral amiotrófica, a grandes rasgos encontramos pues que de entrada hay también una heterogeneidad clínica en la presentación muy amplia. Entonces se han descrito, digamos que unas presentaciones usuales dentro de lo que encontramos, algunas de las que pueden ver acá. La de la clásica, pues como con la debilidad muscular que comienza en extremidades,
con presencia de signos tanto de motoneurona inferior como de superior. Las características vulvares que empiezan con compromiso de deglución, con compromiso del habla, con signos pues también de motoneurona superior e inferior, y varios subtipos adicionales que se clarifican, pues se visualizan un poco mejor en esta imagen en relación con las diferentes presentaciones que pudiese tener la enfermedad. Y esto, cuando hablamos de la parte cognitiva, pues como de la relación que puede tener la ELA con la parte cognitiva, se ha evidenciado que también tiene una importancia grande, en tanto que algunos de los tipos de presentaciones de la ELA tienen una relación, una predominancia, digamos que más fuerte, en relación con la aparición de síntomas y signos cognitivos en los pacientes, como ya vamos a ver más adelante. Específicamente, cuando hablamos de la presentación vulvar, se ha identificado pues que cuando hay síntomas y hay signos y hay características que nosotros pudiésemos identificar como vulvares, confiere un riesgo mayor de tener esa interrelación desde la parte cognitiva en estos pacientes. Aquí solo para mencionarles, nuevamente no a comentarles pues como todos los criterios, han habido varias aproximaciones en cuanto a cómo diagnosticamos la ELA. Y estos criterios que ven acá, el Escorial, Hawaii, el Gold Coast, miren que si pueden ver ahí así como a una guía rápida, se basa predominantemente en lo que son las manifestaciones propiamente motoras, que se pueden identificar clínicamente, que se pueden identificar mediante estudios pues, electrodiagnósticos y demás, o de neuroimagen, pero propiamente miren que no hay mención como tal de la parte cognitiva. Y hay algo pues que vamos a ver también ya cuando hablemos un poco de lleno de lo cognitivo en ELA, y es que como mencionaba la doctora Margarita ahorita, tradicionalmente por mucho tiempo se consideró la ELA como una enfermedad propiamente de manifestaciones motoras, pero desde hace algunas décadas atrás se evidenció que gran parte y una gran proporción de los pacientes con ELA realmente cursan con manifestaciones cognitivas, y gran parte de estos van a tener, pues, vamos a poder clasificarlos dentro de lo que es este espectro de la DFT. En la ELA ocurre algo similar a lo que hablábamos en la DFT. Hay unos casos que se pueden considerar pues, como familiares, 10 a 15% más o menos del total de casos, y otros que se pueden considerar como esporádicos. Y dentro de los familiares, miren que identificamos las variantes genéticas que tienen una mayor predominancia, una mayor frecuencia, como lo es el C9orf72, que pueden ver aquí en la imagen en el derecho. Hay un perfil descrito interesante en cuanto a ELA en variantes genéticas en C9orf72. Y es importante en tanto que esta variante es una de las que más fuertemente se ha asociado a la aparición y a la presentación concomitante de manifestaciones cognitivas en la ELA. Esta imagen me parece supremamente bacana y supremamente interesante porque digamos que casi que resume lo que hemos intentado introducir en las diapositivas anteriores. Y es lo que hablamos de que esto puede ser realmente un espectro, ¿cierto? Es decir, como un continuo de un mismo proceso fisiopatológico que tiene algunas presentaciones clínicas por X o Y motivo heterogéneas y cambiantes en los pacientes. Entonces, vemos que en un extremo tenemos pues, el paciente que propiamente tiene un diagnóstico claro de una ELA, en el otro el paciente que tiene un diagnóstico claro de una DFT, ya sea una DFT en cualquiera de sus variantes. En la mitad vemos aquellos pacientes en los que puntualmente podemos identificar nosotros que cumplen pues tal vez criterios tanto de ELA como de DFT, y hay unos intermedios que realmente pues aquí hay por cuestiones pues como de la posibilidad de visualizarlo se muestran así,
pero que eso puede ser un espectro, una gama muy amplia de presentaciones, en las que tenemos enfermedades, presentaciones clínicas, de una EFT, no que cumplen criterios de una ELA propiamente, pero que sí tienen manifestaciones neuronales. Y en el otro lado, pacientes que claramente tienen una ELA, que ya, digamos, cumplen criterios para diagnosticarla, pero que cumplen también asimismo, pues que tienen algunas manifestaciones, alteraciones o cognitivas, comportamentales o cognitivas y comportamentales. Y es mucho, esto es importante, de hecho, cuando yo pensaba el título de la charla, casi que me inclinaba un poco más por no agrupar todo esto como únicamente FT y ELA, sino más bien como unos términos que de pronto nos pudiesen incluir más pacientes que propiamente los vemos en casi por criterios diagnósticos, pero que tienen presentaciones motoneuronales y presentaciones cognitivas, lingüísticas, comportamentales, conductuales, como sea, que se encasillan o pues entran dentro de lo que es este espectro. Entonces esto es una noción de lo que se ha venido estudiando y lo que ha venido pues como surgiendo con los estudios. Y a raíz de esto pues como mi siguiente pregunta, y es si consideran que la esclerosis lateral amiotrófica y la demencia frontotemporal son entidades que hacen parte de un mismo continuo espectro fisiopatológico, si consideran de pronto que ya tenemos las bases suficientes como por lo menos hacer una aproximación a que esto sí sea así, y que ya sea pues algo completamente establecido. Esto nos pondría pues también digamos que a pensar un poco en relación a que de ser este el caso, pues incluir dentro de los criterios nociones más amplias que incluyan lo cognitivo en ELA y que incluyan lo motor. En DFT pues adquiriría un valor mucho más amplio. Entonces, esta es una pregunta pues también como general para todo el mundo. Si alguien quiere participar, y es si consideran pues que la esclerosis lateral amiotrófica y la DFT finalmente entonces sí pueden ser parte del mismo continuo en el espectro fisiopatológico. No sé si la profe Margarita va a opinar. Pues a ver, yo no sé si en este momento pues haya elementos para decir que haga parte de un continuo, de un espectro fisiopatológico, pero sí puede uno suponer que lo que uno está viendo y que lo que está estudiando actualmente le haga a uno pensar que tienen una estrecha relación. ¿Qué es lo que pasa y cuál es la dificultad? Que empiezan en cualquier orden. O sea, un paciente con una esclerosis lateral amiotrófica puede presentar inicialmente los síntomas motores básicos clásicos, incluyendo la forma vulvar, y el compromiso cognitivo viene después. O lo contrario, puede ser un paciente que empieza con una demencia frontotemporal, variante conductual, y el compromiso motor viene después. Yo he visto las dos cosas. He visto los dos espectros. Yo quisiera opinar ahí, digamos, retomar algo que dijo la profe Margarita, y es la forma como se han abordado estos casos. Digamos que la ELA se definía como una enfermedad motoneuronal, periférica, y bueno, o sea, algo completamente motor, y la FT como algo netamente cognitivo. Entonces, es algo nuevo el meterlos dentro de un mismo espectro de enfermedad, y es un gran síndrome, una gran sombrilla, como decía la profe, puede tener una variabilidad muy alta dentro del orden y el tipo de manifestación que presente cognitiva y motora. Y yo creo que debe haber un subregistro de alguna manera, en parte porque no se hace una búsqueda activa de, digamos, de algunos síntomas lingüísticos o de algunos síntomas conductuales. Y lo mismo ocurría en Parkinson, ¿cierto? Es, digamos, muy pobre el abordaje cognitivo en el caso de las enfermedades motoras.
En ese sentido, como el ejemplo que puso la profesora Margarita, sería muy difícil diagnosticar la APP si no se hubiera hecho una evaluación formal de lenguaje. Entonces se requiere una sospecha clínica alta de que puede haber algo más en ese proceso cognitivo llamado lenguaje para mandar esta evaluación y poder determinar cuál es el compromiso exacto, más allá de una disartria o una disfonía que puede presentar. Y lo mismo a nivel cognitivo, digamos, ser más insistentes en esos síntomas conductuales, en ese deterioro comportamental que puede estar teniendo el paciente y definir esos criterios y poder llevarlo a ese espectro de FT. Entonces, digamos que es como mirar el panorama completo y a veces nos quedamos solo o con la manifestación motora o solo con la manifestación cognitiva. Entonces yo creo que tenemos un subregistro de alguna manera, que se requiere una búsqueda más activa. No podría decir que estamos en el punto de decir pues, que es un continuum como tal, pero ya estamos en un punto de decir que hacen parte de un mismo espectro de presentación fenotípica y genotípica y de cómo esos genes están asociados a diferentes fenotipos de presentación y genes que a veces no son tan frecuentes para nuestra población latinoamericana, pero que sin embargo encontramos familias o pacientes con este tipo de presentaciones genéticas. Entonces va como en ese sentido de que, bueno, ya conocemos algunos genes, conocemos esos genes cómo se expresan, pero ahora el papel es cómo los buscamos más activamente dentro de nuestras consultas o nuestra práctica diaria. ¿Quién levantó la mano? Salomón, creo que estaba levantando la mano. Sí, yo tenía una pregunta, raya comentario, porque es que siento que esta es como la parte más importante de la charla y siento que lo más difícil viene también del hecho de que cuando evaluamos, o sea, de que cogemos criterios de la DFT comportamental clásica y los traemos al paciente con ELA, o traemos criterios de la clásica y los traemos al paciente con DFT comportamental o lo que sea. Entonces siento que eso también en un cierto sentido limita la evaluación, porque mi duda iba hacia si cuando yo tengo, por ejemplo, un paciente con ELA y evalúo cambios ya sean comportamentales o cognitivos, si yo, digamos, evalúo el deterioro cognitivo, el deterioro funcional de la misma forma de un paciente con demencia, o cuando estoy cruzando, pues con demencia me refiero como descripción clásica. O la pregunta también va de cuándo estoy cruzando yo el límite o el umbral entre una ELA con síntomas comportamentales o ya una ELA que se está, digamos, incluyendo ya con un espectro más amplio de una demencia frontotemporal, por ejemplo, comportamental, que va a tener unos síntomas más floridos. Digamos que esa frontera ahí yo diría que es lo más difícil también por lo que traemos criterios que fueron planteados en otro contexto. Ella necesita pues mucha más investigación, como que la pregunta es si todo paciente con síntomas comportamentales y ELA evoluciona necesariamente a una DFT comportamental con ELA o no, como que cómo definimos eso. No, no todo paciente evoluciona con una DFT, inclusive algunos tienen, por ejemplo, alteraciones conductuales, pero que no pueden, o sea, que no son lo suficientemente, digamos, numerosas o consistentes para uno hablar de una DFT como tal, pero puede decir uno alteraciones conductuales, sin que cumpla los criterios propiamente de demencia. Otros cumplen los criterios de demencia. Es como un espectro, pero es un espectro muy amplio, muy complejo, porque lo que yo les decía, que ahorita, por ejemplo, es muy interesante el estudio que hay de las alteraciones lingüísticas como tal, no ya del habla, sino lingüísticas, o el trastorno lingüístico en personas con ELA. Entonces, yo hablaría pues de un espectro que además pues me parece interesante la relación, pues como la relación genética, porque esa mutación pues en el gen C9 ORF72 lleva muy poco. Esa mutación fue descubierta, si mal no recuerdo, como por el año del 2011, o sea que llevamos muy pocos años realmente con eso, ¿cierto? Entonces, yo diría que es un espectro, pero que en este momento no tenemos bases suficientes para decir que es un continuum. No sé, entre lo que tú revisaste y cuando mostraste el dibujito de Lancet, Alejo, que dijiste que habías leído algo al respecto, cuéntanos tú qué fue lo que leíste.
Sí, realmente es una pregunta muy buena, Salomón, porque, bueno, como dice la doctora Margarita, actualmente con la evidencia que hay disponible, tal vez estamos avanzando un poco hacia conocer y caracterizar algo que realmente es reciente y nuevo para nosotros, y yo voy a aprovechar esto para adelantarme un poquito, pues también a las del tiempo, y mostrarles y responderle pues como a la doctora en relación como a lo que encontré puntualmente en cuanto a esa interrelación, enfermedad motoneuronal y deterioro cognitivo. Entonces, dentro de esta revisión, de entrada varias cosas importantes. Si nos situamos, bueno, algo importante es que muchas veces, dentro de lo que se encuentra en la literatura, propiamente hay veces que los investigadores se paran, y creo que también está muy dado porque aún estamos un poco nuevos en cuanto al establecimiento y las modificaciones pues, que se han venido dando en estos criterios, y es que se paran o ya sea en el extremo de FT o en el extremo de ELA, y con base en ambos pues se hace como se intenta empezar a hacer como a indagar y hacer el estudio en cuanto a esas manifestaciones diferenciales que pueden tener, ya sea en un lado desde lo cognitivo, ya sea en un lado desde lo motor. Entonces, cuando algunos investigadores se paran desde la parte de DFT, puntualmente en cuanto a lo que es la fase primaria progresiva en las presentaciones pues, lingüísticas de la DFT, se identificó, se ha descrito que la prevalencia a lo largo de la vida de disfunción motoneuronal en pacientes con esta puede llegar alrededor de un 6%, que como hablábamos ahorita, los fenotipos de la fase primaria progresiva tienen una mayor predominancia de presentación motoneuronal en aquellos que tienen una variante no fluente gramatical en comparación a los que tienen una variante semántica. Y se han hecho intentado pues hacer algunas explicaciones en relación al por qué. Hay algunos estudios pues que describen que eso se puede ver en cuanto al modelo de neurodegeneración mediada por la proteinopatía por TDP43, en la que en la variante no fluente gramatical se afecta principalmente las áreas frontoinsulares que están más contiguas a áreas motoras, y que por ende, digamos que por cuestión propiamente pues como de redes o de propagación fisiopatológica de la enfermedad, no encontré pues muchos estudios que pudieran dilucidar un poco más esto, estaba más propenso precisamente a desarrollar este tipo de manifestaciones motoras en relación con aquellos pacientes con variantes semánticas que involucran principalmente lóbulos temporales anteriores, topográficamente más distantes de las cortezas motoras, sin que eso signifique que por redes pues, no puedan estar obviamente conectados, ¿cierto? Se encontró que 19% de pacientes con el AFT, enfermedad motoneuronal, podían presentar variante lingüística que se asociaba, si nos paramos dentro de todas los tipos de variantes de FT, se asociaba más con variantes conductuales, comportamentales, y que, bueno, si nos paramos pues en el extremo de lo que es la variante lingüística como tal, o sea, la demencia frontotemporal con la variante lingüística, se han intentado hacer pues unas descripciones en cuanto a las presentaciones más clásicas de compromiso motoneuronal, cuando ya nos podemos aproximar a decir que es una ELA, siendo la ELA clásica la más prevalente, seguida de fenotipos predominantes de motoneurona superior y pues luego de motoneurona inferior. Signos vulvares se correlacionan con riesgo de deterioro cognitivo, ¿cierto? Entonces, en aquellos pacientes que presentaban manifestaciones vulvares a lo largo de la vida, que podían ser amplios, pues que podían ser un amplio porcentaje de pacientes, la proporción de pacientes que desarrollaba deterioro cognitivo era mayor con respecto a los pacientes que no desarrollaban signos vulvares. Y que cuando había presentación de signos vulvares, pues había
se relacionaba también más con deficiencias en la parte lingüística, en comparación con otros dominios cognitivos. Por eso digamos que los tipos de presentaciones que también vemos de enfermedad motoneuronal pueden ser muy distintos de los tipos de presentaciones que esperamos ver en el transcurso de evolución, de presentaciones cognitivas que podríamos esperar ver en el transcurso de evolución de la enfermedad. Esto ya entonces también un poco dado en cuanto a esos tiempos de lo que les mencionaba ahorita, que se han encontrado y se han descrito en relación con cuando aparece primero la manifestación lingüística, cuando aparece primero la manifestación motoneuronal. Entonces, ¿qué se ha descrito? Que cuando primero inician los pacientes con enfermedad lingüística, la mediana aproximada de aparición de presentaciones clínica motoneuronal era alrededor de 24 meses. Obviamente, esto es una mediana pues, de una posibilidad, pues como un rango más amplio de meses, ¿cierto? En cambio, los que iniciaban con enfermedad motoneuronal antes del compromiso lingüístico tenían un periodo pues, como de latencia un poco más corto en relación con la aparición de los síntomas y los signos pues, y la presentación clínica cognitiva lingüística, que se alinea parcialmente con otras investigaciones que informan pues también como una latencia de aproximadamente 12 meses cuando ya nos paramos en cuanto a pacientes que tienen la variante comportamental y que desarrollan posteriormente la enfermedad motoneuronal. Entonces, claramente a lo que preguntaba Salomón, puede que muchos de los pacientes realmente nunca progresen más allá pues, de tener un compromiso cognitivo-comportamental, si estamos, digamos que con el paciente que tiene propiamente un diagnóstico de ELA, o que no progrese más allá de tener algunas manifestaciones clínicas claras motoneuronales, si nos paramos en el paciente que tiene DFT, pero realmente el seguimiento pues a largo plazo y el acompañamiento y toda la caracterización que se puede hacer es la que nos permitiría pues como definir ese tipo de progresión. Se ha escrito que pueden aparecer síntomas, ¿cierto? De un lado o del otro, pero pues evidentemente no es completamente definitivo que un paciente que empieza a tener manifestaciones motoneuronales va a desarrollar una ELA de forma pues digamos que definitiva, ni al contrario un paciente que tiene alteraciones cognitivas va a desarrollar pues invariablemente una TFT. Y para esto han habido unos estudios con base pues como en unos criterios nuevos adaptados a las presentaciones diferenciales cognitivas y motoneuronales que ya les voy a mencionar. La supervivencia también está afectada tanto por lo que es la aparición motoneuronal en pacientes con DFT, es decir, aquellos que tienen DFT tienden a tener una supervivencia, una supervivencia más corta y una progresión más rápida con respecto a los que no. Y pasa lo mismo, creo que no sé si lo puse por acá o más adelante, o si no, pues lo mencioné de todas formas, en el paciente con ELA que presenta alteraciones cognitivas, tiene una progresión más rápida y una supervivencia pues más corta que los pacientes que no. Esto simplemente, digamos que lo va a pasar rápido. En ELA el compromiso cognitivo es algo pues que ha venido cogiendo más fuerza. Antes se consideraba propiamente pues como de predominio de enfermedad de disfunción motora, pero se identificaba que hasta 35-50% de los pacientes pueden presentar alteraciones cognitivas, que de predominio son de función ejecutiva y de lenguaje, con respecto pues como a otros tipos de dominios cognitivos. Y comportamentales dentro de lo que se incluye la apatía, la irritabilidad, desinhibición, entre otras cosas. Esto es más pues como de lo que hemos hablado, simplemente pues como para mencionar que las variantes de sueño de 9ORF72 y el inicio vulvar son fuertes determinantes del deterioro cognitivo en pacientes que tienen ELA. ¿Listo? Entonces sí hay claramente una distinción
y una relación más fuerte en cuanto al tipo de variante genética que presentan los pacientes y el riesgo pues, de evolucionar a presentar síntomas cognitivos y eventualmente a desarrollar pues, propiamente una DFT. Y bueno, se han descrito algunas evaluaciones a raíz de esto, cognitivas puntualmente, digamos que diseñadas, enfocadas específicamente para ELA, para evaluar la parte cognitiva, que no sé hasta qué punto nosotros aquí en nuestro medio tengamos a la pues como disponibilidad estas herramientas y pues con validadas y demás, pero que ya sabemos que existen, precisamente porque hemos ido avanzando con la evidencia y con el conocimiento científico a considerar ya la ELA no únicamente como una enfermedad de predominio motor, sino también cognitiva, al contrario pues también de la DFT. Y ya esto es pues como para ir dando cierre. Lo que les mencionaba, los criterios de Strong. Los criterios de Strong, por allá en el 2009, a raíz de esto que hemos venido discutiendo y que pues, surgió en los últimos años, se desarrollaron los criterios internacionales para diagnóstico de esa disfunción frontotemporal en pacientes con ELA. Esos criterios inicialmente no reconocían adecuadamente factores de lenguaje, memoria, cognición social que podían presentar estos pacientes. Entonces se sentó un grupo pues como expertos nuevamente en el 2015, se hizo una conferencia y se obtuvieron unos criterios revisados de Strong en ese mismo año que ampliaban mucho más estos factores pues que quedaban cortos en la versión inicial. Más allá de solamente pues ampliarlos, identificaron dentro de estos criterios, y si algún día pues le pueden dar como una leidita a ese artículo que me pareció muy interesante, ampliar unos niveles de aproximación a este componente cognitivo en un paciente con ELA. Un primer nivel en los que se diseñaron pues como algunos elementos y criterios que se pudiesen aplicar en el ámbito clínico, tanto por profesionales neurólogos como no neurólogos, y unos niveles más avanzados, ya pensados y diseñados para ser aplicados en ensayos clínicos y en contextos de investigación. Denme un momento, por favor. Entonces, cada uno de estos niveles, digamos que tenía una finalidad diferente. Y me pareció muy bacano y muy interesante en el sentido de que esto nos abre un poco también en cuanto a la disponibilidad de herramientas que tenemos nosotros y en cuanto también a la aproximación que ya se ha tenido a nivel científico a lo largo del mundo en relación con el estudio de lo cognitivo y el DFT con lo motor. Esto nos dice a grandes rasgos, si quieren pues profundizar en el artículo, algunos criterios mínimos que se utilizan para yo poder determinar cuándo un paciente con ELA lo clasifico como ELA con compromiso cognitivo o comportamental, y cuándo lo puedo clasificar como un paciente con ELA, con DFT, en cualquiera de sus variantes, comportamiento conductual, lingüística, etc. Y esto me lleva a la última pregunta, pues como de discusión, que ya nos pasamos un poco de tiempo, y es en relación, que lo mencionábamos al inicio de la charla, es en relación a, bueno, que estas sesiones, que estos espacios nos permitan unirnos, nos permitan, digamos que generar lazos, pero nos permitan también ponernos, pues como y contextualizarnos en cuanto a la posibilidad que tenemos nosotros como semilleros, como grupos de investigación, de continuar investigando en torno a estos temas, que estas revisiones y digamos que estos espacios de discusión me parece que son muy provechosos para eso. Entonces, las últimas preguntas que quisiera hacer antes de cerrar es, bueno, uno, si teniendo en consideración lo que es el espectro de FTLA, contamos con herramientas de evaluación de cualquiera de los tipos suficientes y al alcance de nuestros grupos para el estudio de estos pacientes,
Y dos, que parcialmente creo que también me la respondió la doctora Margarita y el doctor David, si contamos en nuestros grupos y en nuestros centros de investigación con información suficiente y disponible para ampliar iniciativas de investigación en torno a esta problemática. Yo les hablo puntualmente de lo que conozco pues como el Grupo de Neurociencias de Antioquia y la aproximación pues que he podido tener a lo largo de todas las carreras de primer semestre con el grupo. Entonces, dejo ahí la pregunta, digamos que abierta, para que la doctora Margarita, el doctor David nos amplíen, y si alguien pues en la Javeriana también tiene de pronto alguna noción y perspectiva desde el centro de investigación allá, nos cuente qué tanto tenemos de posibilidad. Yo a grandes rasgos conozco pues que la doctora Diana Matallana tiene pues un bagaje amplio en DFT y no sé, por ejemplo, hasta qué punto hayan podido identificar también estas presentaciones motoneuronales en estos pacientes. Dejo entonces ahí la pregunta. Bueno, yo te contesto, por lo menos con relación al grupo de neurociencias. Bueno, dice, contamos en nuestros grupos y centros de investigación con información suficiente y disponible para ampliar iniciativas de investigación en torno a la DFT. Pues a ver, con lo que contamos es con un neurólogo que tiene una buena base de datos de pacientes con ELA. Y me adelanto, en Bogotá pues está la doctora Marta Peña, que es una doctora además pues súper querida. Es una mujer con muchísima experiencia en ELA. Yo no conozco si ella haya realizado trabajos cognitivos en su amplio grupo de pacientes, pero sé que es una mujer que ha hecho un seguimiento longitudinal. Yo creo que es la serie más grande del país, la que tiene ella. No sé si alguien, ustedes que están en Bogotá, si saben de si ella ha realizado estos estudios cognitivos en estos pacientes. Los bogotanos. Uy, pues no sé, doctora, porque los profes de nosotros han tenido algunas dificultades de conexión, pero pues la doctora particularmente que nos menciona, pues ella no hace parte de nuestro grupo. No sé si los doctores hayan tenido algún contacto con ella, mm, pero en general habría que mirar con la doctora Matallana si desde RedLat, cuando hacen, digamos, el screening de los pacientes que entran dentro de FT comportamental, ya en esos pacientes sí han visto alteraciones de motoneurona. Creo que sería como el conducto más probable, más que el sentido contrario, como desde nuestra perspectiva. Sí, el doctor Alexander Pablo, el doctor Pablo pone que en RedLat la evaluación motora es muy pequeña. Sí, sí, yo creo que sería Sí. como algo muy puntual si de pronto sale que estemos de buenas, pero viene más, pues nosotros en la Jarena viene más de ese sentido, como desde la DFT encontrar las alteraciones motoras, más que desde la ELA buscar los cambios comportales o cognitivos. Pero hay que hacerlo en las dos vías, porque ya sabemos eso, ¿cierto? Porque ya sabemos que algunos con DFT clásica presentan cambios motoneuronales o que algunos con enfermedad motoneuronal presentan luego cambios cognitivos. Entonces habría que hacerlo en las dos vías. Y ustedes tienen, allá está esa doctora que pues puede que no haga parte como el grupo de ustedes, pero sí se las dejo como referencia porque sé que es una mujer muy querida, que tiene una base de datos muy amplia y que ha hecho un estrecho seguimiento a sus pacientes de él, seguimientos longitudinales. Entonces, eso es valioso, pues muy valioso. No, buenísimo. Si me puede repetir de pronto el nombre de la doctora, por favor. Marta Peña, la doctora Marta Peña. Listo, sí. No, nosotros lo evaluamos, Está en porque la sí, de clínica, acuerdo que en el otro sentido. Dale, Sí, David. no, que está en la clínica Roosevelt, creo que se llama, el instituto. Ya, sí, sí, en el listo. Instituto Roosevelt. Listo, no, genial. Muchas Bueno, y gracias por el dato. la otra pregunta que tenías era si había, digamos, como suficientes datos, pues, o posibilidad de realizar estudio histopatológico, genético, cognitivo. Bueno, con respecto a la escala, yo creo que eso es una escala que se puede implementar en nuestro medio. Sonia Moreno estuvo alguna vez como interesada allá en el grupo en validar esa escala, inclusive yo creo que tuvimos la oportunidad de asistir como a una charla
de uno de los creadores de la escala, hace unos años, no te sabría, tal vez 2012, 2013. Bueno, fue como esa época en la que él visitó allá el grupo de neurociencias. Desde el punto de vista histopatológico, no tenemos, porque es que nosotros no tenemos neuropatólogo. Pues, o sea, Andrés hace algunas cosas de neuropatología, pero su formación no es de neuropatología. Entonces es distinto, ¿cierto? Y uno se da cuenta que esto tiene pues un nivel de complejidad y de especificidad, entonces que es importante pues también como la formación en este sentido. Y genético, pues bueno, tenemos a Juliana que puede ser una aliada pues muy, como muy incondicional con esto. No sé, David, qué otra cosa pueda agregar. No, profe, yo creo que está, digamos que hemos adquirido una casuística de cerebros y médula de pacientes con ELA, que es interesante, tenemos como 9 casos, pero no son los casos que nosotros hayamos estudiado en vida, sino son casos que por azares, digamos, nos han donado. Valdría la pena, pues, estos pacientes que tenemos en seguimiento, poder tener la patología que nos podría ayudar más a esos análisis. Y bueno, empezar a hacer seguimientos a estas poblaciones, que fue algo que hemos intentado con el profe Juan Marcos, de intentar verlos cada 4 meses en el grupo y empezar a hacer evaluaciones cognitivas y de lenguaje, para empezar a tener, digamos, una cohorte interesante en Medellín. Por ahora, digamos que sí tenemos algunos casos de DFT de ELA, muy pocos, pero de ELA y de esa búsqueda activa, digamos que sí hemos intentado aumentar el número. No, bueno. Y con respecto a este fenotipo al cual te has referido tan ampliamente en esta charla, Alejo, te cuento que el próximo staff de neurociencias, el staff del mes de mayo, va a ser un staff de un caso clínico de un paciente, de una paciente con ELA y con afasia primaria no fluente. Espectacular. Ese justamente va a ser esta. Ese es, o sea, vamos a ver si logramos presentar los dos pacientes. Esta paciente que les estoy mencionando la vio la doctora Victoria Zubiri, y el otro paciente fue el que yo les comenté al principio. Vamos a ver si logramos presentar los dos, porque son casos como parecidos. Espectacular. Por lo menos uno, por lo menos uno, por lo menos uno. Bueno, y lo otro, para que ustedes también recuerden, digamos, como desde el punto de vista histórico, que cuando Mesulam describió sus primeros casos de afasia primaria progresiva, los mencionó como si la afasia primaria progresiva se quedara estática. O sea, eran casos de afasia primaria progresiva con nada más. Con nada más, o sea, simplemente el paciente lo que tenía era un problema de lenguaje. Y de hecho, en los seguimientos que él hizo longitudinales para ese momento, que eran seguimientos longitudinales cortos, los pacientes no tenían nada más. Pero miren la importancia de hacer los seguimientos longitudinales en lo que esto se puede transformar, ¿cierto? O sea, porque la APP no fluente, esa sí que tiene un espectro bien amplio, no solamente con la enfermedad motoneuronal, sino con todos los síndromes parkinsonianos. Porque muchos síndromes parkinsonianos están ligados también a la APP no fluente. Y muchos trastornos motores que no son ELA, que no son enfermedad motoneuronal, pueden comenzar como si fueran una fascia primaria progresiva no fluente. Entonces se combinan con otros síndromes parkinsonianos también. Excelente. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor David, también por todos los aportes a esta discusión. Creo pues que a grandes rasgos pues el objetivo que teníamos en la charla y el objetivo pues que se tiene para estos espacios se cumplió muy bien. Y precisamente abrir la posibilidad que discutamos aquí entre ambas escuelas pues, y con tanta gente interesada en las neurociencias sobre problemáticas que tal vez no son tan comunes, pero que sí son pues, de interés para todos, es bastante valioso. Entonces ya digamos que con esto le voy a dar pues como cierre a la charla.
darle nuevamente las gracias a la doctora Margarita y al doctor David por acompañarnos, por conectarse a esta hora pues, y en este ratico a hablar sobre este tema, y a todos los que se conectaron, a Nati y a Salomón pues, por la invitación y por permitir el espacio. Y bueno, nos volveríamos pues como a ver en el siguiente encuentro. Si quieren pues las diapositivas como por los artículos y demás, si a alguien les llamó la atención, no es sino que me escriban y yo les comparto pues como todos los artículos y la presentación también sin problema. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Estuvo excelente. Sí, muchas gracias, muy buena. Creo que funcionó muy bien el formato de presentación y preguntas, sobre todo en un tema que es tan difícil y tan poco común. Muchas gracias. Sí, Ujú. bueno, bueno, hasta pronto entonces. Muchas gracias por la invitación. Hasta Chao. luego, muchas Chao, gracias. chao, nos Chao, vemos en un chao. Gracias a mes, todos, hasta luego. Listo. en un mes hablamos de Bueno, demencia por cuerpos de Lewy. Chao. bueno, chao, hasta luego. Adiós. Chao.